Listo, ya se ve, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos en la quinta semana del curso de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 como les estaba apenas comentando, hubo una modificación en... Bueno, hoy vamos a ver el módulo 4 que se llama Geografía Política y Geopolítica, ¿no? En este módulo 4 pues nos acaba de notificar que hubo un cambio en el calendario escolar. Entonces vamos a acabar el 12 de diciembre. El 13 es el día último. Entonces esto implica una modificación en las actividades. El módulo 4 pues empieza esta semana, ¿no? Y va a acabarse el 10 de diciembre, pero prácticamente de manera simultánea va a empezar la evaluación final, que en nuestro caso es actividad integradora y el módulo 4. Entonces, por ese motivo, pues digamos, hoy vamos a ver la revisión al contenido del módulo 4 y la siguiente semana vamos a ver la evaluación final, o sea, en qué consiste la evaluación final, para que, digamos, estemos ya preparados y preparadas principalmente para terminar pues el 12 de diciembre, ¿no? Si es posible que acaben un poquito antes, pues mucho mejor, porque pues esto es muy importante. O sea, si tienen pues alguna red social donde tengan a más estudiantes de WhatsApp o eso, mi recomendación es que sí compartieran que pues hubo una modificación en el calendario y que debido a dicha modificación pues este semestre va a concluir el día 13 de diciembre. Por eso yo le estoy poniendo que el 12 acabemos todas las actividades, ¿vale? El módulo 4 se compone de dos elementos, una tarea auténtica y un foro de reforzamiento. En la tarea auténtica se titula La geopolítica de los ODS. Después nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice: revisa detenidamente el contenido del módulo 4, consulta los recursos, fuentes de apoyo para esta actividad, elabora un ensayo argumentativo de máximo 3 cuartillas, donde expliques las razones por las cuales la implementación de los ODS tiene el avance actual desde el punto de vista de la geopolítica. Incluye los mapas, cuadros, información que consideres necesarios para apoyar tu explicación como anexos. Esta actividad, si se dan cuenta, va muy ligada con la actividad que ustedes están haciendo en el módulo 3. Entonces, ese reporte que ustedes realizaron sobre justo el avance de los ODS, con dos indicadores, les puede servir para que redacten el ensayo del módulo 4. Ya tienen las gráficas, ya tienen los mapas que eligieron. Entonces, pues digamos que con ese material que ya investigaron en el módulo 3, podrían realizar el ensayo del módulo 4. Es un ensayo de 3 cuartillas. Si necesitas datos adicionales para completar tu reporte, asegúrate de anotar las fuentes e incluir las referencias utilizadas en formato APA. Y pues acá viene la nomenclatura de cómo ustedes tienen que nombrar el archivo, ¿no? Licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre, TEAG de tablero auténtico, y su archivo pues debe estar en PDF o en Word y ser de 1 megabyte, ¿no? Entonces, bueno, algo bueno es que lo que estamos trabajando ya para el módulo 3 nos va a servir para el módulo 4, ¿no? Entonces hay que acordarnos, por ejemplo, de ver la cuestión de los mapas, y acá es un ensayo argumentativo donde se expliquen las razones por las cuales la implementación de los ODS tiene el avance actual desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? De lo que vamos a ver el día de hoy. Después, en el foro de reforzamiento nos dice qué deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los ODS. ¿Cuáles son las indicaciones? Revisa el contenido del módulo 4 y los materiales de apoyo para este foro. Ahorita vamos a revisarlos directamente en plataforma. Ingresa al foro reforzador de aprendizajes de este módulo.
Responde las siguientes preguntas argumentando con base en la información que has revisado. Desde tu punto de vista, ¿qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? O sea, ¿de qué sirve básicamente el análisis geopolítico? La siguiente pregunta es, ¿cuáles serán los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Aquí, la primera pregunta pues hace inmediatamente referencia al contenido del módulo. La segunda pregunta ya implica la investigación que ustedes ya hicieron previamente en el módulo 3, más los contenidos que vamos a revisar del módulo 4, ¿no? Recuerden, tienen que hacer una réplica y comentar a 2 de sus compañeros. Entonces, antes de empezar con los contenidos del módulo, voy a pasar a que ustedes vean, denme un minuto, de alguna manera, cómo está organizado este módulo, ¿no? Este módulo pues va a tener 2 actividades, que es la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Entonces, en la parte de la tarea auténtica, como siempre, vamos a revisar la rúbrica y también de una vez voy a activar que aparezcan las 2 referencias, ¿no? Esta, entonces le voy a dar abrir enlace, y esta también le voy a dar abrir enlace, ¿no? Esta ustedes ya la conocen, ¿no? Este es el mapa interactivo que revisamos la sesión pasada, ¿no? Por eso le están diciendo que vean el mapa. Y esta es una publicación, se llama Geopolítica, Origen del Concepto y su Evolución. Y acá les dan la opción de descargar, ¿no? Entonces ustedes tienen que descargar este documento. Entonces yo espero que haya quedado claro, porque acá la descarga no se da de manera automática, ¿no? Entonces tienen que buscarla. Entonces les da el enlace acá, y acá en PDF ustedes le dan clic y aparece la descarga. Ustedes la pueden descargar o la pueden guardar. Aquí yo acabo de ya descargar el documento, y aquí está el autor, que se llama Rubén Cuellar Laureano, ¿no? Voy a ampliarle el zoom para que se vea. Y aquí pues se titula Geopolítica, Origen del Concepto y su Evolución. Entonces aquí, si se fijan en la pregunta tanto del foro en el foro de reforzamiento, nos señalan que es la geopolítica. Entonces tenemos que revisar este pequeño resumen y acá, por ejemplo, ¿qué es geopolítica? ¿No? Aquí explícitamente nos está diciendo que es geopolítica, ¿no? Lo define. Da los principales exponentes, da un poquito de historia, ¿no? Sobre el término de geopolítica, pero también viene la segunda parte de la pregunta, de los elementos del análisis geopolítico, ¿no? Entonces viene la parte de las escuelas, pero vienen los elementos que incluyen un análisis geopolítico, ¿no? Que es una visión estratégica del espacio, a partir de entender que pues el espacio tiene un uso, ¿no? Y ese uso pues puede ser utilizado para tener una cierta negociación entre los poderes fácticos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, ahora ya abrimos como las 2 fuentes. Vámonos a la escala de evaluación, que está aquí. Y acá es tarea auténtica, módulo 4, y básicamente nos dice manejo del lenguaje, ¿no? O sea, deben de tener una adecuada redacción, ortográfica, una buena estructura gramatical y sintaxis. Eso vale 10 puntos. Claridad del texto. El texto está escrito de manera clara y concisa, ¿no? Recuerden que solamente no son más de 3 cuartillas, son 3 cuartillas máximo, ¿no? Entonces deben de utilizar una redacción clara, concisa y bien, ¿no? O sea, bien en términos de adecuadamente escrita, con una buena gramática, con una buena sintaxis.
Ideas principales. Las ideas más importantes derivadas de la información del módulo, o sea, debe demostrar que ustedes manejan las ideas principales del módulo 4 y de los materiales de apoyo contemplados. Aquí ya tenemos el material de apoyo, se pueden citar la definición de geopolítica, este texto. Aquí está. Acá. Y argumentación, ¿no? Explica con claridad el estado del cumplimiento de los ODS desde el punto de vista de la geopolítica, utilizando argumentos coherentes y sólidos basados en fuentes confiables, ¿no? Aquí en el momento que ustedes están diciendo que les pida un ensayo argumentativo, de entrada, debido a que ya tomaron escritura argumentativa, ustedes ya saben que un ensayo argumentativo debe tener una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias, ¿va? Entonces, y eso vale 40 puntos, no solamente la estructura, sino el contenido de ese ensayo, ¿va? Esto es en cuanto a la rúbrica de la tarea auténtica. Vámonos a la rúbrica, pero ahora del foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento, este es el foro de reforzamiento. Y acá, ¿qué utilidad tiene el análisis geopolítico? Una de las preguntas. La pregunta, o sea, no solamente se tiene que responder una pregunta, sino las dos preguntas. ¿Cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS, ¿no? Y acá les da un video de YouTube, ¿no? Entonces vamos a abrir el enlace. Realizadas precisamente por... Este es píldoras, ¿no? Se llama Píldoras Formativas Geográficas. Tienen que ver este video que dura 43 minutos. Y aquí justamente le responde parte de estos factores, ¿no? Que son importantes en el análisis geográfico. Entonces hay que tomar nota sobre los factores que están presentes en ese video, ¿va? Ahora vámonos a la rúbrica. Y en la rúbrica, obviamente, el manejo del lenguaje, igual que en la tarea auténtica, 10 puntos, ¿no? Aportación a la discusión. Sus participaciones en foro están escritas de manera clara y concisa, aportan a la discusión de mínimo 2 de sus compañeros y al mejor aprovechamiento del grupo, ¿no? Aquí les están diciendo que aportaciones que ustedes efectivamente respondan de forma argumentada a sus compañeros, ¿no? Señalando, Juanito, me agrada esta opinión que plantea sobre la importancia de la geopolítica en el cumplimiento, por ejemplo, de la educación de calidad, ¿no? Porque si las personas logran tener un mayor acceso a una adecuada calidad educativa y después una inserción en el mercado de trabajo, pues eso les puede redundar en un bienestar socioeconómico, ¿no? Entonces, ahí le estoy no solamente diciendo, me parece súper bien, o sea, estoy de acuerdo contigo. Eso para mí es como si ustedes, un término común se le llama darles el avión, ¿no? Entonces, como si les dieran el avión a sus compañeros. O sea, tomar en cuenta a sus compañeros es comentarles sobre su réplica, ¿no? Pero no solamente comentarles sobre su réplica, sino también tal vez sugerirle cómo puede mejorar su trabajo. Entonces, eso se llama aportación a la discusión. Después tenemos argumentación. Argumenta con una lógica sólida la utilidad de hacer análisis geopolítico e identifica claramente los elementos mínimos necesarios para realizar un análisis geopolítico de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto recuerden que ustedes lo tienen que buscar, obviamente, en el video, porque en el video pues están justamente los factores que incluye un análisis geopolítico, ¿no? Entonces hay que ir tomando notita del video y rescatando estos elementos y después construir una argumentación, pero ahora aplicar todo eso que ya vimos en el video en la agenda de desarrollo sostenible. Ahora, ustedes ya eligieron 2 indicadores, ustedes ya saben, bueno, aquí ya se plantea que después de elegir esos 2 indicadores y después de elegir ese reporte, más o menos tienen una visión sobre el avance o no de los ODS. Entonces,
ese conocimiento previo que se adquirió en el módulo 3 lo vamos a complementar con la parte teórica que se ve tanto en el video como en el artículo, ¿va? Después nos señala las fuentes de consulta. Pues como siempre, en el foro de reforzamiento y en el ensayo tienen que agregar las fuentes de consulta en formato APA, ¿no? Y ya les he mostrado algunos ejemplos de cómo es que se cita en formato APA, ¿va? Y aquí ustedes también en plataforma ya tienen las citas en formato APA. Bueno, esta no está en formato APA, pero las de la tarea auténtica sí, ¿no? Entonces aquí estas están en formato APA, ¿no? Entonces solamente lo único que tiene que omitir es la viñeta, que no va en formato APA, ¿no? Esa viñetita en formato APA no va, pero todo lo demás sí va. ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre las actividades del foro de reforzamiento y la tarea auténtica? ¿No? ¿Sí? Por mi parte, ninguna, profesora. Entonces, ahora vamos en este momento a revisar los contenidos del módulo 4, ¿no? Si se fijan, hemos estado yendo de menos a más, ¿no? Entonces, ya vimos un poquito sobre temas de la geografía, la definición de la geografía, que es la ciencia o disciplina que estudia tanto el espacio como la población y digamos se encuentra dividida en geografía física y geografía humana. Dentro de la geografía física pues está todo el medio ambiente, ¿no? Y ese medio ambiente pues incluye la litosfera, la biosfera, la hidrosfera, la biosfera, ¿no? Entonces, y después vimos la geografía humana, donde es importante dentro de esa geografía humana, que fue el módulo 3, pues saber dónde se encuentra la población, cuáles son las principales características de la población, las actividades económicas, porque todo eso afecta pues a las diversas sociedades que habitan en este planeta, ¿sale? Entonces, en esta unidad nosotros vamos a hablar sobre la geografía política y la geopolítica, ¿no? Que quede clara cuál es la diferencia y semejanza que hay entre la geografía política y la geografía y la geopolítica. En este módulo 4 lo que se intenta es que ustedes identifiquen cuál es la importancia de conocer estos elementos que nos da la geografía política y la geopolítica y los apliquemos a las relaciones internacionales, ¿no? Porque en específico, pues bueno, ¿para qué me aviento a estudiar todo esto sobre la geografía? O sea, ustedes no son geógrafas, ¿no? Ustedes están estudiando relaciones internacionales. Entonces, bueno, ¿qué aporta la geografía política y la geopolítica a las relaciones internacionales, ¿no? Y básicamente ese es el objetivo de este módulo. De manera específica, la competencia del módulo nos dice explicar de forma oral o escrita ideas, opiniones y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades mediante la elaboración de mapas conceptuales y ensayos de reflexión para vincular términos básicos de la asignatura y su relación con la disciplina, ¿no? Entonces básicamente lo que está diciendo es, bueno, rescata los elementos de la geografía que les permitan a ustedes, desarrollar de mejor manera su papel como internacionalistas, ¿no? Y para eso, es que estamos revisando este módulo, ¿no? Vamos a tener una primera definición de geografía política, ¿no? Y para esto vamos a recurrir a Higgins y Corlos, ¿no? Corlos. Y dice, la geografía política trata sobre la forma y división política de los estados en determinada época, es decir, de una situación estable. Entonces, básicamente cuando hablemos de geografía política, ¿qué nos vamos a referir? A las divisiones político-administrativas, ¿no? En nuestro caso, en el caso de México, pues tenemos divisiones administrativas, ¿no?
desde, por ejemplo, nuestras 16 alcaldías en la Ciudad de México. ¿Y cómo sabemos que tienen esa división político-administrativa? Porque tienen fronteras, tienen límites, ¿no? Límites geográficos. Entonces, y en el caso de, o sea, del país, ¿no? Pues tenemos una frontera al norte con Estados Unidos y tenemos una frontera al sur con Belice y Guatemala. Entonces, esos son nuestros límites geográficos y también demarcan nuestras fronteras, ¿no? Básicamente, saber cómo se encuentran ahora nuestros límites geográficos y después cómo se han transformado en el tiempo es una tarea de la geografía política, ¿no? Porque recordemos que los límites políticos o las fronteras no son estables, ¿no? Recuerden que antes pues México abarcaba los estados de Texas, de California, de Nuevo México, ¿no? Entonces, todo esto se modificó a partir de diferentes procesos históricos, entre ellos la famosa guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, y con esto se cede la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos. Entonces, pues obviamente que las fronteras administrativas tienen una historia, ¿no? Y se van modificando a través del tiempo. Esto no solamente pasa a nivel estados nacionales, ¿no? Sino también pasa a nivel más pequeñito, a nivel local, a nivel municipal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que analizar si nosotros siempre hemos tenido la misma cantidad de municipios, la respuesta inmediata sería no. O sea, cada cierto tiempo se van creando nuevos municipios. Entonces, en algún momento, por ejemplo, cuando, no sé si, creo que fue en una clase de geografía, algunos de los estudiantes decían, bueno, profesora, pero es que antes Tlaxcala y Puebla eran un solo estado, ¿no? Ahí se fue transformando las divisiones político-administrativas, ¿no? México también se ha ido modificando a través del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablemos solamente de esa división político-administrativa y cómo ha ido gradualmente transformándose, estamos hablando de geografía política. Después nos señala, dice la geopolítica, en cambio, indaga los movimientos en los sucesos estatales, los que acarrean cambios, alteraciones y transformaciones de situaciones existentes y estudia los resultados que de aquellos derivan, ¿no? La geopolítica estudia el Estado, básicamente, y la geopolítica, pues más bien analiza el uso estratégico que se hace del espacio, ¿no? Porque es importante estudiar ese uso estratégico que se hace del espacio, ¿no? Digamos, la geopolítica tiene sus orígenes en el uso militar, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden, no sé si ustedes vieron la película de Pearl Harbor, ¿no? Entonces, que fue el ataque, básicamente, de los japoneses a Estados Unidos. En Pearl Harbor estaba una base militar, esa base militar, digamos que era como está ubicada en esa isla porque si avanzaba, o sea, se les permitía a los enemigos avanzar más allá de Pearl Harbor, pues podían golpear digamos, al territorio ya dentro de América de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Pearl Harbor pues tenía un uso estratégico como primera línea de defensa ante un eventual ataque durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de todas estas cuestiones pues se encarga la geopolítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay espacios que son súper estratégicos como los puertos, ¿no? Los puertos, ¿por qué son estratégicos? Porque los puertos, si se fijan, normalmente permiten el intercambio comercial, ¿no? Y también la defensa, o sea,
si nosotros vamos a pensar en la batalla de Puebla, pues díganme por dónde entraron los franceses, ¿no? Los franceses llegaron por el puerto de Veracruz. Entonces, ¿y a dónde? Recuerden que cuando se gana la famosísima batalla de Puebla del 5 de mayo, ¿no? Lo que el general, me parece Ignacio Zaragoza, logró evitar es que los franceses lograran llegar a la Ciudad de México. Entonces, por eso la batalla se da en Puebla, ¿no? Entonces, porque ya venían en avanzada de Veracruz hacia Puebla, y después de Puebla pues iban a pasar a la Ciudad de México. Entonces, aquí en esta pequeña historia que es la batalla de Puebla, nosotros ya analizamos dos espacios estratégicos que tienen, digamos, son cuestiones de seguridad nacional, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque en ese momento, recuerden cuando estaba la batalla de Puebla, pues en México estaba la pugna entre los centralistas y los liberales, ¿no? Entonces los centralistas y liberales pues estaban peleando quién iba a gobernar México, pero ante esta pugna interna entre liberales y centralistas, pues no se protegían básicamente los puertos ni las fronteras. Entonces, ¿qué pasa cuando un estado no protege ni sus puertos ni sus fronteras? ¿Ustedes qué creen? Si ustedes imagínense que tienen una casa y de repente tienen una ventana y una puerta abierta. ¿Qué les pasaría si tienen una ventana y una puerta abierta? Hola, hola. Ya se ¿Alguien podría meterse? Alguien podría meterse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? esa pequeña metáfora, ¿no? ¿Qué pasó con los franceses? Básicamente, si tienes descuidado tus puertos y tus fronteras como Estado-nación, ¿qué pasó con los franceses? Pues invadieron el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, por eso los puertos y, digamos, las fronteras, o sea, cuidar las fronteras es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? O sea, son lugares estratégicos. Porque, por ejemplo, cuando estaba la pugna con Estados Unidos, la guerra entre México y Estados Unidos, lo que se decía es que México estaba concentrado, o sea, la población en el centro, ¿no? O sea, en lo que es la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, ¿no? Y que los territorios, por ejemplo, de Nuevo México, Texas, Baja California, pues prácticamente estaban abandonados. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un terreno baldío y tal vez es tuyo, pero pues lo tienes abandonado? ¿Qué va a pasar? Pues puede suceder que te invadan ese predio, ¿no? Es algo muy parecido que pasó en el caso de la guerra con Estados Unidos, ¿no? Se firmaron unos acuerdos, los pocos colonos que habían ahí en ese territorio decidieron formar parte de Estados Unidos, y entonces ese territorio pasa a ser también parte de Estados Unidos, ¿no? Y se firma, digamos, un tratado internacional donde, o sea, Santana cede la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos. Entonces, pues eso, ¿no? Aquí la lección que debemos de aprender es que las fronteras y los puertos son espacios de seguridad nacional y son espacios estratégicos, ¿no? Ahora, si lo pensamos de forma más práctica, por ejemplo, actualmente en el puerto de Veracruz, si ustedes van al puerto de Veracruz, pueden siempre encontrar que hay marinos, ¿no? Y si ustedes se van a cualquiera de los grandes puertos de México, van a encontrar marinos que vigilan o resguardan la seguridad del puerto. Entonces, ¿por qué encontramos estos marinos en estos puertos? Porque los puertos son un espacio estratégico en términos geopolíticos, ¿no? Bueno, ya aprendimos algo el día de hoy con eso, ¿no? Entonces, básicamente, aquí nos dice el geógrafo, aquí el geógrafo se ocupa de las relaciones espaciales entre los estados y entonces se convierte en un geógrafo geopolítico, ¿no? Bueno, en un geógrafo político.
Si me interesa cómo es que se dan las relaciones espaciales entre los estados, es un geógrafo político, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente en el conflicto de Siria, el estudiar las cuestiones de la guerra en Siria podría ser interés de un geógrafo político, entender, por ejemplo, el conflicto entre, digamos, Israel y Palestina, ¿no? Es un conflicto de límites, ¿no? Donde hay una pugna entre dos estados nacionales, podría ser interés de un geógrafo político, o entender el conflicto entre Ucrania y Rusia, podría ser interés de un geógrafo político. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es o no de interés de un geógrafo político? Nadie quiere contestar. Jessie, Arlette. Yo sí la escucho, maestra. Pero, o sea, estos conflictos que les mencioné, ¿podría ser de interés de un geógrafo político o no? O sea, la guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto israelí y Palestina, bueno, Israel y Palestina, el conflicto en Siria, ¿son de interés de los geógrafos políticos, sí o no? Sí son de interés, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque en los tres conflictos que les mencioné, hay una pugna por los límites, ¿no? Por cómo se está organizando el territorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la franja de Gaza? Pues los israelíes están pugnando por expulsar de este territorio que lo creen suyo a los palestinos, ¿no? Y los palestinos están soportando en esa franja porque también están luchando, exacto, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa en el caso, gracias Arlet, lo mismo pasa en el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Pues ustedes se van un poquito al origen del conflicto entre Ucrania y Rusia, dicen, bueno, solamente una parte superflua sería decir que es porque Ucrania quería ser parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces iba a firmar un acuerdo y entonces Rusia dijo que no, ¿no? Algo más, un poquito más profundo en la historia, ya había una invasión previa, ¿no? De Rusia en esa zona. Entonces, también había un interés de parte de Rusia de controlar algunas regiones de Ucrania, ¿no? Entonces había ya ciertos movimientos separatistas en Ucrania que eran prorrusos, ¿no? Que se anexara a Rusia, digamos, el país de Ucrania. Entonces, todos estos ejemplos que les estoy mencionando, claro que los estudia un geógrafo político. Ahora, después nos dicen, ¿no? El estudio de la ciencia política y el estadista, podríamos añadir que aprende a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión de la política, se convierte en un geopolítico, ¿no? Entonces, si nosotros solamente analizamos los límites, somos un geógrafo político, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a leer los factores geográficos para tener una mejor comprensión de la política en el mundo, o sea, yo les digo, si nosotros aprendemos a analizar el espacio de forma estratégica, entonces nos convertimos en geopolíticos, ¿no? Y aquí es bien importante la diferencia, ¿no? Geógrafo político, administración administrativa, o sea, divisiones político-administrativas, límites y fronteras, ¿no? Pero cuando ya nosotros somos geopolíticos, aprendemos a entender
o sea, en una primera lectura diría, bueno, pues sí, es que estamos viendo cómo se está modificando la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿no? Hay una posible anexión, ¿no? De algún territorio de manera previa, cercano a Ucrania, o hay un movimiento separatista, ¿no? Prorruso, pero, a ver, ahora, ¿cómo puedo yo analizar ese problema de forma estratégica, ¿no? Unos dirían, mira, por Ucrania es un enlace entre Europa y Rusia, ¿no? Es como un puente. En Ucrania pasa un gran gasoducto. Ese gasoducto sirve para abastecer de diversos, digamos, derivados del petróleo a Europa. En los inviernos, en esos inviernos tan crudos, pues el costo de los energéticos aumenta en Europa y obviamente también en Rusia. El territorio ucraniano no tendrá o no será, bueno, no tendrá un valor geopolítico y no será un espacio estratégico. Si es un espacio estratégico, por todo lo que ya dije, ¿por qué? Porque contiene recursos naturales, porque pasa un gasoducto, porque es un puente, digamos, entre Europa y Rusia. Ya mi lectura no solamente está diciendo, pues es que cambiaron los límites políticos y entonces Rusia se fue anexando algunos territorios de Ucrania, ¿no? Eso es el interés del geógrafo político. El geopolítico está diciendo, no, es que hay un interés de Rusia y obviamente de Europa por Ucrania, porque tiene un valor ese espacio, ¿no? Tiene un valor de uso, y es un uso estratégico, ¿no? Eso ya se lo pregunta un geopolítico. Espero que ya haya quedado clara la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Entonces, aquí solamente hay una alerta, ¿no? Porque a veces pareciera que son sinónimos, pero no lo son, ¿no? Y en este ejemplito que les puse así súper pequeñito, pues es que queda claro, ¿no? Entonces, después, como lo señala Beijert en 1943, si comparamos geografía política y geopolítica, se ve en el acto que la primera es una rama de la geografía, mientras que la segunda, la geopolítica, es un espacio propiamente de la ciencia política, ¿no? Porque la geopolítica nos permite ver cómo se manejan las relaciones de poder en el espacio, ¿no? Hay una relación de poder en Rusia y Ucrania, pues claro, ¿no? Es evidente. Exactamente, las bases militares de Estados Unidos en otros países serán un espacio geopolítico. ¿Qué dices? Creo que lo puso Alma, ¿no? ¿Qué pasó, Alma? Sí, yo lo puse, maestra. Es que tenía duda de cómo se consideran las bases militares de Estados Unidos en otros países, porque podría ser un problema geopolítico y también una invasión también podría ser. Sí, pero ahí, por ejemplo, ¿por qué no son una invasión, no? Bueno, sí son una invasión. O sea, en términos no políticamente correctos, ¿no? O sea, de manera muy burda, podemos decir, no, pues sí son una invasión, ¿no? Porque las bases militares que existen de Estados Unidos en otros países, uno de los ejemplos más claros es en Japón, ¿no? Es una invasión, ¿no? Entonces, actualmente hay hay un debate muy fuerte en Japón, y no solamente desde hace un par de años, sino digamos después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes sepan, pero Estados Unidos puso bases militares
en Japón y Japón no tiene ejército, ¿no? Entonces cuando Estados Unidos se declara vencedor de la Segunda Guerra Mundial, dentro de los acuerdos con el gobierno japonés es que Japón no tuviera un ejército. Entonces Japón no tiene un ejército hasta la fecha. Japón, o sea, el gobierno de Japón solamente tiene una policía, pero la policía no es un ejército. Entonces, en caso de invasión, está establecido que si invaden a Japón, el ejército estadounidense se encargará de la defensa de Japón, ¿no? ¿Esto qué es? Básicamente, en tu opinión, Alma. Pues quiere decir que prácticamente, o sea, aunque tenga autonomía el gobierno japonés, aunque tenga muchísimas cosas, básicamente hay una relación, si no bien de sometimiento, porque no podemos decir esa palabra, ¿no? Pues no tiene una soberanía plena el gobierno japonés, ¿no? Entonces, por eso hay bases militares instaladas en Japón, bases militares que a Estados Unidos le permiten el control de prácticamente todo el sureste asiático, ¿no? Alma, creo que querías comentar algo. Si no, activa tu micrófono y me puedes señalar, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos reconocer dónde hay una cuestión de interés geopolítico, ¿no? Dices, ¿a poco será casualidad que a Estados Unidos le interese Japón, ¿no? ¿A poco será casualidad que haya también bases militares, por ejemplo, en Taiwán, ¿no? ¿Acaso será casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos apoyó, digamos, el régimen que se instaló en Israel? Porque recuerden que el Estado de Israel es uno de los estados más jóvenes, pero solamente se instala y ahí se van a vivir personas de origen judío después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se instala el Estado de Israel. Entonces, y ese estado siempre ha sido estratégico porque es se ubica en un espacio que conecta justamente África y Asia, ¿no? Entonces, claro, o sea, en los espacios donde siempre hay guerra, hay un conflicto latente, hay un interés estratégico por esos espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando en su tiempo, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Claro, hay un control por algunos, digamos, países como Irak, Irán, Kuwait, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento estos espacios, pues, es muy importante porque, bueno, antes era más que ahora, pero sigue siendo la pugna por el control sobre el recurso petróleo, ¿no? Y así en muchos otros casos, ¿no? Entonces, claro, las bases militares que Estados Unidos instala en nuestro país tiene digamos, o sea, fueron elegidas de forma estratégica, ¿no? Entonces son puntos de interés geopolítico, ¿va? Bueno, entonces sigamos con el temario del 4.2, ¿no? Nos dice entonces la geografía política en el contexto de la ciencia geográfica, evolución y conformación de su campo de estudio, ¿no? Entonces aquí nos dice, bueno, por primera vez el término de geografía política pues se lo debemos al francés Turgot, ¿no? Y apareció por primera vez en su obra Geographie Politique, ¿no? De 1750. Entonces, ¿quién podemos decir que es el padre francés de la geografía política? Pues Turgot, ¿no? Y
porque apareció en su libro en 1750. Entonces, el término de geografía política pues es un término viejo, ¿no? También, por ejemplo, acá tenemos en la política escrita por el filósofo griego Aristóteles. Básicamente, en el texto La Política, se llama el texto de Aristóteles, La Política, él define por primera vez algo que se llama ciudad-estado. No sé si ustedes se acuerdan de sus textos de historia, ¿no? Entonces, algo que se le llamaba la polis griega, ¿no? Y la polis griega era una ciudad-estado, ¿no? Entonces, esa ciudad-estado era la unidad mínima en la que tenía que haber un territorio, una población y un gobierno, ¿no? En el ideal de Aristóteles, ese gobierno tenía que ser la democracia, ¿no? Entonces, ese antecedente de la polis griega, pues nos ayuda un montón para entender, primero, el interés de la geografía política, ¿no? O sea, la geografía política no podemos entender nada si no tenemos un estado, límites, fronteras, una organización política y también un gobierno y a una población, ¿no? Entonces, estos elementos son súper importantes para el estudio de la geografía política, ¿no? Las fronteras, los límites, la población, el territorio y el gobierno, las formas de gobierno. Entonces, pues tenemos pues diferentes pensadores que han nutrido justamente el pensamiento de la geografía política, ¿no? Aquí tenemos, ustedes van a recordar pues a Montesquieu. Montesquieu nos dice que hace un tratado sobre las diferentes formas de gobierno, señalando que el gobierno democrático pues es el, digamos, racionalmente el más avanzado, ¿no? En términos de razón, en términos de organización, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea la única forma de organización, ¿no? Sino que existen muchísimas formas de organización o formas de gobierno. Está la monarquía parlamentaria, la democracia parlamentaria, la democracia, digamos, centralista, porque hay muchas formas de democracia también, ¿no? Entonces después tenemos también, ¿no?, el interés por la geografía política de manera más reciente. Aparece en esta revista que se llama Political Geography Quarterly, ¿no? Y donde, digamos, la persona a cargo, el investigador a cargo, se llamaba Peter Taylor, ¿no? En esta versión un poco más contemporánea de la geografía política, pues básicamente lo que sigue interesando pues son esas ideas sobre los límites, las fronteras, las organizaciones político-administrativas y la población, ¿no? De manera específica, Trigal y Benito en 1999 señalan que la geografía política es la disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos políticos en su contexto espacial y el de los efectos espaciales de procesos políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan las votaciones en cualquier país, se acaban de dar las votaciones en Estados Unidos, en los periódicos inmediatamente salen las publicaciones de cómo se dio el voto de los demócratas y los republicanos, ¿no? Lo mismo aconteció en las votaciones pasadas en México, ¿no? Vimos cómo se dio la repartición del voto y cómo ciertas entidades votaron por un partido u otro, ¿no? Entonces, de manera semejante, pues estos son temas de interés de la geografía política, ¿no? Lo que les digo, básicamente, pues el territorio se encuentra dividido en porciones. Esas porciones son un estado-nación, donde hay un territorio, donde hay una forma de gobierno, y cómo eso se va transformando en el tiempo es de interés de la geografía política. Entonces pasamos al tema 4.3, ¿no?, que es objetivos, principios, métodos y fines de la geografía política. Y aquí es importante que ustedes
recuperen estos 4 criterios básicos, ¿no? El primer criterio nos dice la presencia de un conjunto sistematizado de conocimientos que constituye una teoría, ¿no? Entonces, para la geografía política es importante tener un conjunto sistematizado de conocimientos, ¿no? Y ese conjunto sistematizado de conocimientos se le llama teoría, ¿no? Después, existencia de una serie de principios básicos que conforman la estructura de cuerpo de conocimientos, ¿no? Después, disposición de un objeto científico concreto al cual responde el ya citado conjunto de conocimientos, la presencia de un método propio, ¿no? Entonces, estos 4 elementos de la geografía política, el que tengan teoría, que tengan una estructura de conocimientos, que puede ser paradigmas, dentro de esos paradigmas, pues que se tenga un objeto de estudio específico y que haya un método, se le puede señalar que existe, pues básicamente el área de la geografía política, ¿no? Si tengo una teoría que me ayude a entender cómo han cambiado los límites geográficos y las fronteras, pues existe geografía política, ¿no? Si yo empiezo a ver que esa teoría se entrecruza con otras perspectivas, pues entonces tengo una estructura, digamos, de conocimiento, ¿no? Y después de esa estructura de conocimiento, si sé que mi objeto de estudio es analizar cómo se van transformando en el tiempo esas relaciones dentro de los estados nacionales, pues entonces tengo un objeto de estudio. Si tengo un objeto de estudio y señalo que mi método puede ser comparativo, puede ser método científico, para poder analizar cualquier problema de investigación, pues entonces tengo una disciplina. En este caso, la geografía política. A diferencia de lo que acabamos de ver de la geografía, que podríamos clasificarla como una área dentro de la geografía, por ejemplo, tenemos la geografía en general, física humana, dentro de la, aquí después, dentro de esa humana, tenemos a la geografía política, ¿no? Y dentro de la geografía política, pues analizamos las conformaciones de los estados nacionales, las formas de poder y también cómo se asienta la población en el territorio, ¿no? Hasta ahí vamos súper bien, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la geopolítica, pues la geopolítica primero nos va a decir inmediatamente aquí arribita en la presentación, tiene un carácter multidisciplinario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en esa rama, en esa área de conocimiento, confluyen muchas disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, un geopolítico no necesariamente puede ser geógrafo, pero un geopolítico puede ser un economista, puede ser un estudioso de la ciencia política, alguien de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque confluyen un conjunto de disciplinas. Aquí nos citan algunas, que es historia, geografía, ciencia política. Y aquí es fundamental una teoría que ya nos están comentando. ¿Cuál es la teoría? La teoría del espacio social, ¿no? Entender, por eso les digo, entender que el espacio es un recurso estratégico, es parte de lo que plantea la teoría del espacio social, ¿no? Esta teoría pues la propone Paul Claval y la teoría de la representación Yves Lacoste en 1970, o sea, la geopolítica es relativamente reciente, ¿no? Y aquí no solamente importa conocer el territorio, ¿no? Sino aquí nos dice, es necesario aclarar que se compone de una relación y no de una suma de los objetos de las disciplinas que entran en juego para su desarrollo. Así que la geopolítica tiene como materia propia la aplicación, la interacción mutua de lo geográfico sobre lo político y a la inversa, ¿no? Acá hay una interacción de el territorio con el conjunto de relaciones de poder que se dan en ese territorio. Por eso es una visión estratégica del espacio. Es diferente. Y aquí, para tener una visión estratégica del espacio, no solamente requiero ser geógrafo, ¿no?
por ejemplo, si yo dijera, bueno, un internacionalista requiere una visión geopolítica, pues claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita entender por qué se firman acuerdos entre algunos países y otros no tienen acuerdos económicos, ¿no? O de cooperación, o sea, de cooperación en términos de cultura, en términos de, digamos, de libre comercio, ¿no? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ¿por qué México tendrá firmado un acuerdo con Estados Unidos y Canadá? ¿Tendrá algo que ver que el 80% de nuestras exportaciones vayan o tengan como destino en primer lugar Estados Unidos y después Canadá? ¿Será una casualidad que en México, en la frontera, se hayan instalado industrias manufactureras desde los años 50 para aprovechar la mano de obra mexicana, y estas empresas eran inversión de capital extranjero, y aquí las empresas pues obviamente obtenían mano de obra un poco más barata, y eso les permitía pues también que al estar cercanas esas industrias a la frontera, pues los productos se vendieran o se fueran al mercado estadounidense, ¿no? Pues sería difícil pensar que es una casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de un estudioso de la geopolítica te diría, no es casualidad, ¿no? O sea, no es casualidad que México, Estados Unidos y Canadá tengan un acuerdo comercial, porque hay relaciones de conveniencia, ¿no? Estados Unidos tiene que proteger su frontera hacia el norte y hacia el sur, ¿no? ¿Y cómo se la va a proteger? Pues teniendo como aliados a sus vecinos, ¿no? Entonces tenemos una visión un poquito más complicada, pero o sea, no solamente vemos al territorio desde un punto de vista neutro, ¿no? Sino que el territorio tiene un valor de uso, ¿no? Un valor estratégico. Y también la geopolítica pues tiene un método, ¿no? El método, aquí tenemos método geopolítico dual, ¿no? Consiste en desmitificar las apariencias para acceder a la realidad, pues es una manera de reconocer el significado profundo de los eventos, ¿no? Aquí, o sea, tener una visión geopolítica permite entender, por ejemplo, el conflicto Ucrania-Rusia de manera más profunda, ¿no? Permite entender por qué aconteció la Segunda Guerra Mundial, permite entender, por ejemplo, cuáles son los espacios que pueden ser estratégicos para los siguientes 50 años, ¿no? Por ejemplo, si yo supiera que el nivel del mar va a aumentar debido al sobrecalentamiento de la tierra, ¿no? Y que va a haber que se van a inundar las zonas costeras, ¿no? Según las proyecciones de la NASA, México va a perder 1/3 de zonas costeras, ¿no? O sea, sería importante reflexionar, o sea, para mí, o sea, si yo fuera una persona que va a invertir en empresas turísticas, sería importante pensar en hacer un estudio, digamos, de elevación, ¿no? Antes de pensar dónde voy a poner mi cadena hotelera, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que la costa de Acapulco se va a perder con el cambio climático, como gobierno yo le invertiría a la digamos reconstrucción del puerto de Acapulco en este momento, o sería importante empezar a tener una visión de largo plazo y entender en diversos escenarios hasta dónde puede llegar
el aumento del nivel del mar de tal manera que pueda reubicar a las personas vulnerables de ciertas zonas antes de, digamos, porque ya sé que van a estar ocurriendo huracanes debido al sobrecalentamiento del cambio climático, ¿no? Y si estas personas regresan a sus lugares que están cercanos tal vez a las costas, y regresan a sus centros de trabajo cercanos a las costas, pues cada año yo voy a estar invirtiendo en la reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción que nunca se va a acabar porque debido al nivel actual de contaminación y explotación, prácticamente el cambio climático es inevitable, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces dices, bueno, no es importante tener esta visión geopolítica, porque estamos diciendo, a ver, espérate, o sea, entendemos la desgracia, o sea, que está ocurriendo, las pérdidas de vida, los desastres naturales, sí se entiende, ¿no? Pero es importante empezar a plantear escenarios geopolíticos ante el sobrecalentamiento global y hacia el cambio climático, ¿no? Y aquí lo voy a conectar con una idea que está en el avance de los ODS, ¿no? Si ustedes revisan todo, bueno, el objetivo sobre el cambio climático es uno de los objetivos en los que menos se ha avanzado en la agenda internacional. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los objetivos que fueron el corazón del acuerdo, ¿no? No se estén logrando implementar? Y aparte, ese objetivo tiene una urgencia porque justo ante el sobrecalentamiento global y el cambio climático, pues se van a desaparecer costas no solo de México, ¿no? O sea, a México le importa mucho porque tenemos dos costas, ¿no? O sea, somos un país que básicamente 2/3 de su territorio se encuentra rodeado de agua, ¿no? Para nosotros es sumamente importante. Pero es en general para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más es como una reflexión un poquito, que ahí se las dejo la tarea, ¿no? Entonces, básicamente existen dos perspectivas de la geopolítica, ¿no? La geopolítica desde la perspectiva de Reino Unido o Gran Bretaña y la geopolítica de la perspectiva norteamericana. La geopolítica ha tenido un origen básicamente ligado al uso militar, ¿no? Entonces cuando Alma me decía, pues es que entonces digamos, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Las bases militares de Estados Unidos tienen un interés geopolítico, pues la respuesta es claramente que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son puntos en el mundo donde es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran que, imagínense que viven en una colonia peligrosa, ¿no? Peligrosísima, y que van a instalar cámaras, ¿no? Ustedes las instalarían donde no hay visibilidad, donde no pasan ningún delito, o las instalarían en algunos puntos estratégicos. Sus cámaras, si vivieran en una colonia de alta delincuencia. Pues las instalarían de forma estratégica, ¿no? Yo supongo, ¿no? Pues mi cámara tiene que tener En un lugar donde se vea, ¿no, maestra? un lugar donde se vea, donde pues logre capturar o más o menos ver el delito, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa si mi lugar también es un lugar donde sea vulnerable? Porque pues le pueden dar un botellazo con algún piedrazo y ya no tengo cámara, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con las bases militares, ¿no? Son espacios donde a Estados Unidos le interesa tener el control de esos espacios, ¿no? Recuerden que aunque nosotros no los veamos, durante parte de la posguerra hubo un desarrollo sumamente rápido de los misiles nucleares y en general de los misiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Estados Unidos encabeza la invasión a Irak, una de las cosas más interesantes es que
Estados Unidos primero tiene unos, en el Golfo Pérsico tiene unos como barcos enormes, desde donde puede tener, es un barquito, es un buque, ¿no? Que está en el Golfo Pérsico, y desde ahí mandó misiles primero a destruir ciertas zonas, ciertas áreas. Estos misiles ni siquiera eran tripulados, no eran misiles controlados de manera remota. Entonces, o sea, si no tuviera un buquecito portaaviones donde hay personas trabajando, principalmente militares, ¿podría haber sido posible realizar una invasión tan rápido y de la forma que se dio a Irak? Pues no, ¿no? Entonces, claro que las bases militares tienen un interés geopolítico, ¿no? Entonces, bueno, la geografía política pues tiene un origen ligado justamente a al uso militar, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que uno de los principales exponentes de la geopolítica británica son las ideas de Mackinder. Mackinder fue un militar, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Harold Mackinder, ¿no? Porque la geopolítica tiene un antecedente en Reino Unido. Antes de que Estados Unidos fuera una potencia, pues Reino Unido también era una potencia, ¿no? Entonces, pues obviamente que para tener una área de influencia, ¿no? Pues Reino Unido necesitaba tener a estudiosos, a militares que pudieran, digamos, diseñar esa visión estratégica del espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a las 13 colonias, no es casual que cuando estaban bajo el control de Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, en Estados Unidos tuvieran las colonias del norte y las colonias del sur, ¿no? Las colonias del sur pues tenían, digamos, toda esta mano esclava que se encargaba de la producción de materias primas, té, algodón, que eran mandados hacia Reino Unido. Y del lado del norte pues hubiera más esta como industria, ¿no? Recuerden que tuvo mayor control sobre el sur, ¿no? Porque el sur era más pro Inglaterra, ¿no? Entonces, y el norte pues fue más liberal, ¿no? Pero pues obviamente para plantear todas estas cuestiones pues se requería tener una visión estratégica del espacio, ¿no? Entonces, esta primera idea, ¿no? La plantea Mackinder aquí a principios del siglo XX, ¿no? Después tenemos a Alfred Thayer Mahan, ¿no? El dominio de los océanos. Digamos, estudioso destaca, por ejemplo, la importancia del tener el poder naval. Ya les puse un ejemplo del poder naval. O sea, no es casualidad que Estados Unidos quisiera tener un portaaviones, ¿no? En el Golfo Pérsico, ¿no? ¿Por qué? Porque tener control sobre el espacio marítimo pues es sumamente importante, ¿no? No es casualidad que en el puerto de Veracruz se tenga una base de marinos, ¿no? Si ustedes visitan al puerto de Veracruz, es una de las bases más importantes del país. Lo mismo con Mazatlán, lo mismo con Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, Alfred Thayer Mahan, ¿no? Nos señala la importancia pues justo del recurso del control del mar. Y después, bueno, esto es muy importante también. Por ejemplo, hay un estudio un poquito más reciente, ¿no? Que nos dice que no es casualidad que las principales ciudades, o sea, las ciudades más importantes, Tokio, Nueva York, digamos, en Seúl, en Corea, tengan una salida al mar, ¿no? ¿Y por qué es importante?
pues básicamente porque si tú quieres que una ciudad tenga gran importancia o relevancia comercial, pues no solamente tienes que estar comunicado de manera aérea, sino también de manera marítima, ¿no? Entonces, bueno, solamente ahí como notita. También existe la geopolítica en la escuela alemana, ¿no? Y acá dice, bueno, ¿cuándo apareció esta escuela de geopolítica de la escuela alemana? En la Primera Guerra Mundial. Como antecedente, bueno, digamos, se tienen las ideas de Ratzel, ¿no? Digamos que si actualmente vemos, por ejemplo, el papel que tienen en la Unión Europea, pues hay dos países sumamente importantes sin los cuales no se puede entender la Unión Europea. Uno de ellos es Alemania y el otro es Francia, ¿no? Francia dicen que tiene, digamos, el poder político, ¿no? Y Alemania tiene el poder económico, ¿no? Entonces, obviamente, esta organización, ¿no? De la Unión Europea, teniendo a la cabeza básicamente estos dos países, Francia y Alemania, no la podemos entender sin tener una visión geopolítica, ¿no? Bueno, aquí está algunas aportaciones de Friedrich Ratzel, ¿no? Alemán, ¿no? Sobre la geopolítica, ¿no? Es decir, la relación que tiene el espacio, la ubicación y eso cómo afecta, digamos, cómo se distribuye u organiza el poder, ¿no? En la Unión Europea les estoy mencionando, ¿no? Antes de la salida de Reino Unido, pues se tenían tres principales socios comerciales, ¿no? Gran Bretaña, Francia y Alemania. Actualmente, cuando ya se sale Reino Unido de la Unión Europea, pues solo quedan Francia y Alemania, ¿no? Y básicamente, pues Francia tiene el poder político, ¿no? Y Alemania el poder económico, ¿no? O sea, las principales industrias, bueno, y eso, cómo esos contrapesos se van modificando, ¿no? En el tiempo. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, en el 4.6, postulados y herencias ideológicas contemporáneas, elementos de dominio, ¿no? Aquí, básicamente, lo que nos importa es saber, o sea, si yo les preguntara en este momento, ya después de ver todos los antecedentes de la escuela geopolítica alemana, de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, el punto en común es que se hace un uso estratégico del espacio en la geopolítica, que tienen antecedentes en los usos militares, ¿no? Usos militares para tener control y dominio sobre los territorios, ¿no? Y que eso nos permite a nosotros analizar cómo se distribuye y organiza el poder en los territorios, ¿no? ¿Sí o no? Básicamente eso es lo que nos permite a nosotros entender la geopolítica. Permítanme porque ya no quiso pasar. Entonces, específicamente cuando analizamos el caso de México, ¿por qué sería importante analizar la geopolítica en México? O sea, ¿por qué sería importante tener una visión geopolítica en México? Nos quedan solamente estas dos diapositivas. ¿Por qué sería importante? A ver, cuéntenme. Aquí tengo una pugna geopolítica. Disculpen la interrupción, están peleando mi gato y mi perro. Hay una guerra campal.
Entonces, ¿por qué será importante para México tener una visión geopolítica? Ya les dije que por el cambio climático, por las formas en las que se organiza el poder, porque tenemos que tener espacios que tengamos de seguridad nacional, ¿no? Por eso hay militares en específico de la Marina en algunos puertos, ¿no? Bueno, por ejemplo, actualmente, cuando analizamos la migración centroamericana, sería importante analizar exactamente, Alma, ¿no? México es un país con pase a dos fronteras, del norte y la del sur, ¿no? Entonces, cuando analizamos la migración, el tema de migración, tener exactamente también por los tratados que tienen con Estados Unidos y Canadá, ¿no? También porque lo que les comenté, ¿no? México es, bueno, su principal socio comercial es Estados Unidos y después Canadá, ¿no? Entonces, claro que México tiene un valor en términos de seguridad, en términos para Estados Unidos, un valor también económico, porque por ejemplo, si ustedes actualmente viajan hacia Estados Unidos, pues gran parte de los alimentos que ustedes van a encontrar en los supermercados pues provienen de la industria agroexportadora de México, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí dice también México cuenta con grandes recursos naturales y minerales, ¿no? Como el petróleo, aún sigue siendo el principal productor de plata, de zinc a nivel internacional, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también tiene algunas empresas transnacionales como lo son Cemex, ¿no? O sea, México tiene un valor, o sea, tal vez cuando estamos, o sea, cuando lo vemos desde México no lo vemos, ¿no? Pero ya cuando lo magnificamos desde el exterior, te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de poder viajar a otros países, cuando regresas a México dices, wow, o sea, no encuentras un territorio que tenga la biodiversidad que tiene nuestro país, o sea, las personas cuando ves dicen, ah, no, pues México piensan que solamente es Cancún, ¿no? Algunos turistas, tanto europeos, asiáticos y norteamericanos, ¿no? Pero después, no, en México somos un país mega diverso, tenemos nieve, tenemos clima templado, exacto, México cuenta con todos los ecosistemas, ¿no? Las playas, por ejemplo, mientras, o sea, esto es un recurso que a veces no se piensa así, ¿no? Mientras que en otros países, o sea, en Corea, en algunas playas de Europa, pues la arena son piedras, ¿no? En Europa, en algunas playas, la temperatura de sus playas no es la temperatura de las playas de México. Aquí las personas, los turistas pueden meterse a nadar, ¿no? Son playas navegables y también nadables, ¿no? Pero eso que aparentemente pareciera algo como para nosotros común, ¿no? Cuando te vas y ves otro tipo de playas, dices, wow, México tiene una temperatura increíble en sus playas, ¿no? Entonces los turistas vienen porque tal vez es un espacio donde pueden disfrutar de la playa, una playa con esa luminosidad, con esa calidez, ¿no? O sea, porque son playas que te metes a nadar y parece la temperatura de una alberca. Eso que a nosotros se nos hace común, no es tan común para el resto del mundo, ¿no? O sea, la posibilidad de comer alimentos tan variados, o sea, una dieta tan variada, ¿no? Donde puedes encontrar, alguna vez a una persona extranjera me preguntaba, oye, pues dime, o sea, como, ¿cuál es tu comida mexicana favorita?
Y yo decía, pues yo no tengo una comida mexicana favorita, porque dime en qué región de México vives y te podría mencionar diversos tipos de platillos. O sea, tener esa variedad gastronómica, y no solamente gastronómica, sino los insumos con los que se digamos, se crea esta variedad gastronómica, es dada gracias a nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, pues claro, para México es muy importante tener una visión estratégica del espacio, de los recursos naturales, de los recursos humanos, ¿no? Porque México es una población actualmente donde la mayoría de la población se encuentra en edad económicamente activa. Si se quiere hacer uso de esa población, pues deberían de encontrar la forma de que esta población se insertara en el mercado de trabajo, ¿no? Para generar un adecuado crecimiento económico y un bienestar, digamos, para la población, ¿no? Ajá, ¿no? Se quedan en nuestro país entrando en la frontera del norte y buscan cruzar la frontera sur, y pues todo esto genera retraso. Bueno, también, ¿no? Actualmente, ya cuando se analiza la migración, ¿no? La migración, pues México está recibiendo mucha migración de algunos países centroamericanos, ¿no? Estos países centroamericanos, pues, o sea, también es importante entender que vienen porque en sus países pues hay gobiernos autoritarios, ¿no? También porque hay países que están en condiciones de pobreza, también porque Centroamérica es una área cuando se dé el avance un poquito más grave del cambio climático, es un área que posiblemente desaparezca. Entonces la mayoría de los países centroamericanos o gran parte de sus territorios se van a ver afectados por el cambio climático, ya están siendo afectados, ¿no? Entonces esto está aumentando la migración, ¿no? Se van a Sudamérica o a Norteamérica, ¿no? El destino más asiduo es Norteamérica. Pasan el territorio mexicano pensando que van a llegar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay cada vez mayores controles migratorios y entonces pues se quedan aquí estacionados en México. Y eso trae muchísimos problemas, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, muchísimas ventajas, también porque es cierto que las personas también, como tener una visión tan, eh, no sé si llamarle cerrada, ¿no? De las cosas, ¿no? Es decir, o sea, como decir que los migrantes son delincuentes, como pasa con los mexicanos en Estados Unidos, es una cuestión un poco, eh, pues un poco complicada, ¿no? O sea, eh, hay de todo de todo tipo de poblaciones entre migrantes, ¿no? Eh, pero indudablemente esta migración es un fenómeno que va a seguir pasando en esta década y en las próximas décadas, ¿no? Y es algo que es de interés analizar por parte de las relaciones internacionales, ¿no? Y finalmente, pues acá los elementos que inciden en las relaciones internacionales en términos geopolíticos son las fronteras, los estrechos marinos, los recursos naturales y el transporte, ¿no? Pero es algo que ustedes justamente ya comentaron, ¿no? En sus comentarios. Pues claro, o sea, ¿qué es lo que cuáles factores nos permiten tener una visión geopolítica del mundo? Pues enfocarnos en ver cómo se encuentran sus fronteras, todo lo que son organizados, distribuidos, lo que les decía, como los puertos, ¿no? Los estrechos marinos, el control y organización de los puertos, los recursos naturales, esta megadiversidad, ¿no? Cómo están las comunicaciones y el transporte. Por ejemplo, si nosotros analizamos un mapa de carreteras en México, la mayoría de las ciudades se conectan con Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir, o sea, a través de un simple mapa de carreteras nosotros podemos analizar quién es nuestro socio estratégico, político, comercial más importante, ¿no? O sea, será casual que
todas las carreteras nos lleven a Estados Unidos, pues no es casual, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que hay una alta conexión comercial, o sea, vienen productos de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos. Entonces, esa distribución carretera que podría parecer un accidente, pues no es tanto un accidente, ¿no? Sino lo podemos analizar desde una perspectiva geopolítica. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes van a revisar en el módulo 4, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario sobre la unidad? ¿Sí o no? ¿No? No, maestra, ninguna, todo claro. Vale, pues entonces, chicas, bueno, muchísimas gracias por asistir a la sesión. Por favor, no se olviden de asistir a la sesión siguiente porque vamos a explicar la evaluación final, que consiste en una actividad integradora de aprendizajes. Entonces, les pido por favor que asistan a la siguiente sesión. Voy a dejar de presentar. Porque pues básicamente primero se acortaron los calendarios, entonces la organización para las 2 últimas sesiones que quedan, si me pueden poner su correo y su nombre en el chat, se los agradeceré para pasar lista. Tengo la lista normal, pero pues solamente somos 4, ¿no? Y es más fácil ahorita que mandarles el enlace, que pongan su nombre completo y su correo electrónico para pasar asistencia. Y les estaba comentando que nos quedan 2 sesiones. Entonces, el siguiente lunes lo que vamos a revisar básicamente es la evaluación final, ¿no? Y la última semana, que sería, o sea, nos quedan 2 sesiones, ¿no? La sesión del 2 de diciembre y la sesión del 9. Entonces, lo que haríamos en esta sesión del 9 es básicamente revisar cómo van avanzando en su evaluación final. También, yo ya sé que es la evaluación final, es que ustedes elaboren un podcast. Entonces, el día 2 vamos a ver ya la revisión de una propuesta, o sea, mía, de cómo yo elaboraría ese podcast. Y el 9, las personas que ya tengan ese podcast elaborado, para que les sirva de retroalimentación, vamos a revisar, vamos a dar una pequeña síntesis de todo el curso, y a revisar, tal vez alguien ya haya mandado un podcast en ese momento, y darle retroalimentación, ¿no? Para tener, digamos, todo listo para que ya ustedes se libren un poquito de la materia antes del 12 de